Buenas tardes, como cada mes, a toda nuestra audiencia del capítulo de Madrid del PMI, de nuestros capítulos aliados de Nuevo Cuyo, Buenos Aires y Montevideo, y del resto de capítulos de Latinoamérica, invitados también a esta ponencia y a todos los que nos estáis escuchando. Os agradecemos vuestro interés y vuestra asistencia. Yo soy José Barato, del área de webinars. Esta tarde tenemos el placer de presentaros la ponencia de nuestro compañero Manuel Hidalgo, Búsqueda de empleo en el mercado internacional y gestión del expatriado. Muchas gracias, Manuel, por tu colaboración y por compartir hoy tu experiencia y conocimiento con el tema que nos presentas. Hoy somos 241 inscritos a la ponencia desde diferentes países, como siempre aumentando mes a mes el interés de nuestra comunidad y el número de asistentes. Nuestro ponente, Manuel Hidalgo, se graduó como ingeniero químico en la Universidad Autónoma de Madrid, habiendo realizado posteriormente estudios complementarios de posgrado, ingeniería de aguas y medio ambiente. Con 28 años de experiencia profesional en diversos sectores como las empresas de servicios públicos de agua y electricidad, construcción de infraestructuras, ingeniería y consultoría e industria, ha trabajado y residido en 9 países dirigiendo y liderando empresas, unidades de negocio, proyectos y equipos humanos en entornos multiculturales diversos. Multilingüe y cosmopolita, ha viajado a más de 40 países en diversos continentes. En los últimos 16 años de su carrera profesional ha residido y trabajado en países del norte de África, Oriente Medio, Europa del Este y Latinoamérica, tales como Argelia, Arabia Saudí, Bolivia, Egipto, Marruecos, Rumanía y Túnez, ocupando distintas posiciones en diversas empresas y ejerciendo asimismo como profesional libre. Esta experiencia le ha permitido adquirir un profundo conocimiento de la región MENA y del mundo árabe. Organiza, dirige y participa habitualmente en másters universitarios, cursos, seminarios, jornadas y conferencias internacionales relacionados con el agua, el medio ambiente, la expatriación y la búsqueda de empleo en el mercado internacional. Manuel es fundador de Saudi Arabia Leadership y Middle East Leadership, cuyos objetivos son contribuir a la creación de conciencia y cultura de liderazgo responsables en las empresas y organizaciones saudíes y del Medio Oriente, proporcionando las herramientas necesarias a empresarios, directivos, ejecutivos del país para ejercer como líderes en el siglo XXI. Asimismo, es fundador de Spanish Leadership for International Business Development, una incubadora de ideas en Internet 3i, lanzado con el objetivo fundamental de promocionar el concepto y valores de Spanish Leadership en el desarrollo de oportunidades de negocio a nivel mundial, así como publicar libros y artículos de liderazgo como catalizador para acelerar el clima de los negocios en España y en el resto del mundo. Por último, en esta presentación quiero comentaros que la asistencia a este webinar supone la obtención de una PDU, estando el reporte de dicha PDU conseguida bajo la responsabilidad de cada participante. Os llegará un email a todos los participantes con las instrucciones necesarias para el reporte de dicha PDU y con el código. Podéis ir dejando vuestras preguntas en nuestra plataforma para que Manuel responda a las cuestiones planteadas al final. En breve tendréis disponible también la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube, al que podéis acceder también desde la web del capítulo. Sin más dilación, os dejo con Manuel y su ponencia Búsqueda de empleo en el mercado internacional y gestión del expatriado. Manuel, cuando quieras. Gracias, José. Muy buenas noches. Aquí es una hora más en Arabia Saudí, en Hobart, la provincia este. Estamos en el Golfo. Y lo primero quería agradecer a PMI, y sobre todo a PMI Madrid y a su equipo, a José, a Rafa, Francisco, a Miguel y sobre todo a Pedro Balsa, que no está entre los nombres, pero que también tiene mucho que ver, o casi todo que ver, para que este webinar sea una realidad. Quería a todos ellos agradecerles el que podamos hacer realidad este webinar. Después de la larga presentación de José, espero yo ser un poco más conciso en lo que queremos presentar, ¿no? Que es un tema complejo, es un tema interesante, sobre todo en la última década, donde en España, sobre todo en España, mucha gente pues, ha decidido expatriarse, ha decidido buscar oportunidades, no solo como empleado, pero también como persona de negocios o como empresario fuera de España. Bueno. Ahí tenéis mi nombre, apellido. En este momento ocupo un cargo que es Chief Business Development Officer para una empresa Green Global Group, que es una empresa de servicios medioambientales aquí en Arabia Saudí.
Y además de eso, bueno, pues como bien ha dicho José, soy el fundador y el CEO de Saudi Arabia Leadership, que es un grupo que en este momento tiene más de 10.000 seguidores, tiene aproximadamente 10.700 seguidores. Ahí tenéis mi correo electrónico y estaré encantado de responderos a las preguntas o inquietudes que tengáis. Bueno, vamos directamente a los contenidos. Vamos a intentar en esta hora, que ahora ya son menos de una hora, son 50 minutos, tratar de hablar de una serie de temas que he tratado de condensar y que en principio vamos a empezar por qué buscar fuera de empleo de España, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son las digamos, las razones? Haremos un autoexamen personal, cada uno desde su sitio. Esto es importante, es un ejercicio que es necesario, ¿no? Nos tenemos que preguntar cada uno si realmente estamos preparados para expatriarnos y trabajar fuera de España, ¿no? Lo veremos. Hablaremos de una serie de conceptos básicos sobre la expatriación, cuál es la definición de expatriado, los objetivos de la expatriación, la justificación, cuál es el perfil típico del expatriado, los destinos más habituales, qué etapas compone la expatriación, cuáles son los costes de la expatriación, las ventajas, inconvenientes, retos y dificultades de la expatriación, que no es tan sencillo como la gente puede pensar o a priori puede parecer. Iremos luego a un tema muy interesante que es cuáles son las estrategias y herramientas para la búsqueda de empleo en el mercado internacional, cómo podemos buscar empleo en el mercado internacional, por dónde empezamos, qué herramientas tenemos, qué es lo que hay que hacer, con quién hay que contactar, todo eso lo vamos a ver. Veremos cuáles son los perfiles más demandados en el mercado internacional en este momento, cuáles son los destinos o los países más favorables, donde más empleo se está demandando, qué tipo de empleo se está demandando. Daremos una vuelta por el currículum vitae clásico y pongo 1.0 y luego explicaremos por qué tiene su enjundia y su explicación. Veremos rápidamente cuál es la estructura, los tipos y formatos, cuáles son los consejos para su preparación, porque en algunos casos yo me imagino que los que estáis ahí detrás, al otro lado del éter, pues habéis preparado vuestro currículum seguramente de muchas maneras y a algunos otros pues a lo mejor les puede venir bien escuchar ciertos consejos que a mí me han servido. Y abordaremos un tema que quizá es mucho más interesante que el propio currículum 1.0, que son las redes sociales como un vehículo realmente interesante para buscar empleo, sobre todo en el mercado internacional. Y nos centraremos sobre todo en LinkedIn. Y he puesto esa frase, tu pasaporte 2.0 y ventana 3.0, que explicaremos luego, y tiene también su enjundia, y se la ha tomado prestada a mi gran amigo y mentor Jorge Zuazola. Y por último veremos los aspectos prácticos de la expatriación y la gestión del expatriado, un poco de legislación laboral, la seguridad social, la fiscalidad, esto es muy importante, el tema de impuestos. Veremos un poco en qué consiste los típicos contratos de expatriado, el paquete de expatriado expat package, está compuesto de una serie de elementos, como veremos. Y por último ya el proceso de expatriación, cómo se gestiona el expatriado, cómo debería gestionarse, cuáles son la preparación, los trámites a seguir y logística y repatriación. Bien, pues más dilación. Primero, vamos a ver por qué buscar fuera de empleo. ¿Por qué buscar empleo fuera de España? Bueno, pues estamos asistiendo a una transformación tremenda del mercado laboral, como bien sabéis, es decir, en las últimas, yo diría la última década sobre todo, pero las dos últimas décadas el mercado laboral ha cambiado enormemente. Hay una conclusión muy clara, no hay hoy en día seguridad en el empleo en ningún sitio. Por eso mucha gente está decidiendo trabajar en otros países, donde hay oportunidades, donde se requiere ciertos expertise o ciertas cualidades que no existen. Y además de eso hay gente que se está bueno, pues haciendo empresario y saliendo fuera de España, así de sencillo. Como consecuencia de la globalización a nivel mundial y de este mercado laboral cambiante, bueno, pues hay proyectos y oportunidades de trabajo por todos los sitios, ¿no? Y ello genera una demanda de profesionales
muy variada, como hemos dicho, es decir, desde ingenieros, médicos, arquitectos, pero no solo eso, sino además profesionales de las TIC, profesionales de medios de comunicación y así sucesivamente. Bien. Está claro que la movilidad laboral hoy en día es una exigencia, es decir, ya no está el puesto de trabajo de toda la vida, que estás 20 años o 25 o 30 años en una empresa y te jubilas ahí, no. Ahora cambias varias veces de empresa a lo largo de tu vida profesional. Yo, por ejemplo, he cambiado bastantes veces, quizá demasiadas para los ojos de algún profesional, pero es bueno cambiar de empresa y es bueno además vivir en distintos países y conocer otras culturas, ¿no? Entonces ahora, hoy en día, no solamente basta con que seas ingeniero, con que seas médico, con que seas abogado, economista o lo que seas. Ahora mismo es necesario estar dispuesto a residir en otro país donde pues, lo más probable y habitual es que se hable un idioma diferente y haya una cultura diferente. Pero es justamente en estas ocasiones, ocupando una posición de expatriado en otro país que no es el tuyo, donde se pueden conseguir varias cosas. Primero, una carrera profesional muy buena, o primero yo diría una experiencia de vida inigualable. No hay nada que te dé una experiencia de vida como vivir en otro país. Yo he vivido ya 9, que os aseguro que no hay nada, y sobre todo si tenéis, algunos tenéis hijos o pensáis tenerlos. Yo aquí en Arabia estoy con mi familia, con mi mujer y con mis 2 hijas, y os aseguro que es fantástico. Mis 2 hijas pues, van a un colegio americano, hablan perfectamente inglés, hablan árabe también, y bueno, pues esto enriquece muchísimo, ¿no? Y a los niños sobre todo. Y están con niños de 40 nacionalidades, ¿no? Bueno, lo cual es una riqueza que nada te puede dar. Vivir en tu país no te da esta riqueza. Y luego, evidentemente, una inmejorable carrera profesional y las condiciones económicas. Yo siempre que he estado expatriado, pues he ganado mucho más dinero, he estado en mejores condiciones económicas, mejores condiciones profesionales, por tanto, es una grandísima ventaja, ¿no? Un dato significativo es que a día 1 de enero de 2016, de este año, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, en el censo de españoles residentes en el extranjero, dio una cifra de 2.305.000 personas residentes en el extranjero, un 57% más que en 2009. Eso os da una idea de la gente que se ha expatriado pues, en la última década, ¿no? Bien es cierto que un porcentaje elevado de ese 57% son españoles que han obtenido nacionalidad en España y luego se han vuelto a sus países de orígenes. Pero en todo caso, muchos españoles se han expatriado. Yo tengo compañeros de profesión o compañeros o amigos que están residiendo en el extranjero y no es uno ni dos, son bastantes. Bueno, por lo tanto, hoy más que nunca tenemos que tener una estrategia clara para buscar empleo fuera de España, porque las cosas en España, en Europa en general, pero sobre todo en España y en otros países, pues no están lo bien que solían estar pues hace 10 o 15 años. Entonces, bueno, pues hay que pensar seriamente y sobre todo aquellos que en este momento estéis con la idea, la inquietud o las ganas realmente de expatriaros, que es una posibilidad real y que se puede, se debe y además es una gran experiencia. Es un tema complejo, el tema de expatriarse. Entonces, lo primero que hay que hacer es sentarse enfrente de un espejo, si lo tenemos delante, y autoexaminarse. Es decir, hacer un poco un ejercicio de psicología y de autoanálisis. Es decir, vamos a ver, yo estoy preparado para expatriarme y trabajar fuera de España. Es decir, tengo que reflexionar y contemplarme pues, con toda la crudeza y la objetividad posible, ¿no? Es decir, me tengo que empezar a hacer preguntas como tan profundas y tan filosóficas como ¿quién soy? Es decir, ¿qué quiero? ¿Dónde estoy? ¿Qué sé hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Y hacia dónde voy? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis ambiciones? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis metas? ¿No? Tanto personales como profesionales.
Sí, desde luego esto sería lo principal, ¿no? Antes de empezar a pensar, me voy a buscar trabajo a Brasil o a Arabia Saudí o me voy a Dubái, que he oído de Dubái que es un sitio maravilloso. No, bueno, pues antes, primero, analízate un poco y piensa qué sabes hacer, qué quieres hacer y si realmente tienes posibilidades de marcharte a algún país. Bien, entonces, un objetivo tiene que ser realista y alinear tres conceptos claves, que son, lo primero, ¿qué sé y qué puedo hacer? ¿No? ¿Cuál es mi experiencia? ¿Cuáles son mis logros, mis competencias, mis puntos fuertes? ¿Qué es lo que me gusta hacer? Lo que me motiva, ¿no? Esto es muy importante porque en la vida necesitamos motivación y nos tenemos que dedicar a lo que nos gusta, ¿no? No hay nada peor que trabajar en algo que a uno no le gusta o se siente desmotivado, ¿no? Aquello en lo que queremos invertir en nuestro tiempo y con lo que disfrutamos, ¿no? Y otra cosa también distinta, tercer punto, sería ¿qué me permitirá hacer el mercado? ¿No? Es decir, no solo vale con lo que a mí me gusta, lo que sé, sino también qué está demandando en el mercado. A lo mejor demanda profesionales o demanda cualificaciones que yo no tengo, lo cual no quiere decir que no pueda expatriarme, pero a lo mejor tengo que hacer algo para poder expatriarme. Hay un señor que se llama Lee H. Harrison que, bueno, se le ocurrió una metodología para estudiar el desarrollo personal y profesional y se le ocurrió una figura un poco compleja, pero que sintetiza muy bien todos los aspectos claves del desarrollo personal y profesional, se llama Mandala. Y bueno, pues incluye aspectos externos, internos, motivaciones, lo mezcla con marketing profesional, imagen y marca personal, reputación, en fin. Está bastante bien en el sentido de que es completa. Ahí la tenéis. Y bueno, pues ahí veis el mandala, este diagrama, que es así bastante psicodélico, donde bueno, pues tienes los 12 conceptos que al señor Lee H. Harrison se le ocurrieron, y yo creo que completa o que es bastante completo, ¿no? Es decir, pues bueno, primero tener un objetivo, cuál es tu visión y misión, cuáles son las competencias que necesitas, cuáles son los valores, networking, luego veremos este tema, aprender de los errores, herramientas, CV, perfil, también lo vamos a ver, tu actitud es quizás lo más importante, cuál es el mercado, te tienes que conocer a ti mismo, tienes que tener dotes de comunicación y construirte una reputación. Bueno, pues estos serían los aspectos más importantes a tener en cuenta. Desde un punto de vista profesional, puramente profesional, tenemos que conocer nuestras capacidades, cualidades y fortalezas. Es decir, tenemos que saber en qué somos buenos. Hay que analizarse y decir, bueno, yo soy bueno en esto. Yo soy bueno, por ejemplo, en realizar programas informáticos. O yo soy bueno, por ejemplo, en relaciones públicas, en lo que sea. Y ahora veremos cómo nos analizamos de una manera sistemática y sencilla. Y también es imprescindible, y ahí tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos, conocer nuestros propios puntos débiles, nuestros defectos, carencias y limitaciones, pues para minimizarlos, para saber cómo poder sobreponernos y no engañarnos, ¿no? Bueno, todo esto se puede hacer con una matriz o con una sistemática que se llama análisis DAFO, FODA. FODA se utiliza más quizá si tenemos algunos amigos que nos estén escuchando desde Latinoamérica, ellos dicen FODA, nosotros DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, y en inglés se llama SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Veremos ahora de qué se trata y tenéis ya un poco un apunte de lo que vamos a ver a continuación. El análisis DAFO es algo que se hace mucho pues, en proyectos, en empresas y que además es muy útil, ¿no? Porque nos da información buena sobre lo que decíamos, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Bien, si esto lo aplicamos de manera personal, realmente es una herramienta poderosa y que si lo hacemos con rigor y lo hacemos con objetividad, nos puede dar información muy importante y muy interesante para nosotros. En primer lugar, las fortalezas son nuestras cualidades y puntos fuertes.
Las debilidades serían los puntos débiles y nuestros defectos. Las oportunidades son las posibilidades de mejora que nos puedan surgir en nuestro entorno. Las amenazas son todas aquellas circunstancias externas que nos impiden avanzar y conseguir los objetivos que nos hemos propuesto. Por lo tanto, fortalezas y debilidades pertenecen a la situación interna de cada persona y son factores que se pueden controlar por lo general. Mientras que oportunidades y amenazas son circunstancias que pertenecen a la situación externa y son factores que nosotros no controlamos, sino que no dependen de nosotros. Bien, ahí tenéis una matriz de análisis DAFO, donde está de forma muy esquemática, muy sencillo, lo que es el análisis, el diagnóstico para hacérselo cada uno, ¿no?, a sí mismo. Entonces, por un lado sería la debilidad, aspecto negativo de una situación interna y actual, la fortaleza es el aspecto positivo, amenaza, aspecto negativo, y oportunidad, aspecto positivo. ¿Veis? A la izquierda tenemos el análisis interno y a la derecha el análisis externo. Bien, pues esto hecho con rigor, digamos, con sinceridad, con objetividad, nos puede dar una información muy buena para crearnos nuestra propia estrategia y a la hora de buscar trabajo fuera de España, ¿no? El análisis, cuando lo hacemos nosotros, pues va a ser muy subjetivo. Es difícil ser objetivo en uno mismo, ¿no? Es realmente difícil. Por ello, lo más recomendable es que, además de hacerlo nosotros mismos, nos lo haga alguien que nos conozca, con lo cual podemos cotejar la información con otra persona o con otras personas, y eso nos puede ser mucho más útil todavía. Bueno, luego hay otras herramientas que son más complicadas, pero muy completas, desde luego, como la matriz de marca personal, que Andrés Pérez Ortega, a quien yo admiro bastante, diseñó y que lo vamos a ver en una siguiente slide. Y desde luego esta matriz de marca personal, que ya digo que es más compleja, permite identificar cualidades que van a permitir a una persona implementar una estrategia eficaz, ¿no?, de posicionamiento profesional, lo que él llama marca personal. La vamos a mostrar. Tampoco me voy a parar mucho en explicarla porque es compleja, como digo. Entonces tiene en cuenta muchos temas a la vez, como es muchas facetas, como es la persona, profesión, público, el posicionamiento, la presencia, la promoción, venta, estructura y operaciones. Bueno, todo esto, desde luego, lleva su tiempo hacerlo y no es, desde luego, no vamos nosotros a perder tiempo. Simplemente que sepáis que existe, es una herramienta muy potente, cuando se utiliza bien es muy útil y que, bueno, existe y la podéis utilizar si queréis. Bien. Después de hacernos la pregunta de si estamos preparados para trabajar en el mercado internacional, si podemos expatriarnos, todo este análisis personal responde a una pregunta fundamental, ¿no?, que probablemente algunos os habéis ya planteado o incluso os lo habéis planteado recientemente o estáis dudando. Bueno, ¿puedo buscar un empleo fuera de España? Y eso lleva a otra pregunta, que es, ¿tengo un perfil expatriable? Vamos a ver qué significa esto, ¿no? Entonces, para poder responder a estas dos cuestiones, tenemos que hacernos una serie de preguntas que yo he enumerado aquí. Todo esto son preguntas que yo en su día me hice. Tened en cuenta una cosa, yo llevo expatriado en este momento 4 años aquí en Arabia Saudí, pero he estado en otros países, como José ha comentado al principio, y en total, contando todos los tiempos de expatriación en diferentes países, pues debo llevar como unos 8 o 9 años expatriado. Entonces, las preguntas que uno debe hacerse son las que veis ahí, ¿no? Primero, ¿tengo vocación real de trabajar fuera de España? Esto es importante, porque a lo mejor alguien dice, bueno, yo es que no tengo más remedio, tengo que buscar trabajo fuera de España, pero realmente a mí, yo no quiero vivir fuera de España, yo en España en ningún sitio. Bueno, pues entonces tú no te expatríes porque lo vas a pasar muy mal, ¿no? Es decir, tienes que tener cierto espíritu aventurero, como decimos ahí en una de las preguntas, ¿no? Otra pregunta también importante es, bueno, tengo cierta experiencia internacional, hablo otros idiomas, esto es importante, esto es
esto es útil, ¿no? Poseo espíritu y mente abiertos para conocer otros países con culturas y costumbres diferentes. Hay gente que es muy abierta y que le encanta conocer países distintos, culturas distintas, se siente a gusto. Yo, por ejemplo, me siento a gusto en casi todos los países donde he viajado. Me gusta conocer otras culturas, otras costumbres, otras comidas, etcétera. Pero hay gente que no, hay gente que realmente le cuesta mucho o no está dispuesta. Bueno, pues esta gente lo tiene difícil, ¿no?, para expatriarse. Soy una persona flexible, diplomática y paciente, capaz de adaptarme a las nuevas circunstancias, porque todo esto son características que tienes que tener si quieres expatriarte. Es decir, si no eres flexible, si no eres diplomático, paciente contigo mismo y con los demás, es difícil vivir en otro país. Yo he conocido amigos, he tenido compañeros que, bueno, pues que no han podido aguantar en cierto país, ¿no? Y se han vuelto, al cabo de un tiempo, pues se han tenido que volver a España porque les era difícil continuar por diversos motivos. Luego también las circunstancias personales, ¿no? Favorecen o dificultan la búsqueda de empleo internacional. Perdón, pues a lo mejor si estoy casado y tengo hijos que están en edad adolescente o yendo a la universidad, pues es más difícil, ¿no? O si tengo hijos pequeños, en fin. Las circunstancias de cada uno es algo importante a la hora de decidir expatriarse. ¿Estoy dispuesto o dispuesta a renunciar a ciertas facilidades o comodidades que tengo en mi país y adaptarme a otras condiciones? Bueno, pues más duras. Bueno, pues efectivamente, esto también hay que pensarlo, ¿no? Los servicios, la experiencia, las competencias que yo tengo, mi expertise, los puedo ofrecer en otro país. ¿En dónde? ¿A quién? ¿Dónde y cómo puedo comenzar a buscar trabajo fuera de España? Conozco los recursos disponibles que pueden ayudarme a buscar empleo en el extranjero, porque los hay. He preparado un plan de acción, ¿cómo puedo ejecutarlo? Sin plan de acción no podemos ir a ningún lado, necesitamos un plan, ¿no? Y vamos a ver a continuación en los próximas slides cómo podemos hacerlo. Bueno, esto es una definición de expatriado, ¿no? La propia Real Academia de la Lengua pues dice que el expatriado proviene del verbo expatriar y significa el que vive fuera de su patria. Bueno, pues está claro. Y luego hay tres definiciones o tres conceptos o definiciones sobre expatriado. A mí la que más me gusta es la primera, porque es la más completa. Pero en fin, tampoco vamos a pararnos mucho aquí y vamos a seguir adelante. Bueno, decíamos antes que la expatriación es un proceso complejo, efectivamente lo es. ¿Por qué? Porque requiere voluntad de expatriarse, eso es lo primero. Requiere preparación, sin preparación no podemos expatriarnos. Requiere un espíritu aventurero y emprendedor, una mentalidad abierta, capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias, como decíamos antes, ¿no? Flexibilidad, diplomacia, en fin, un plan de acción y tener información precisa y actualizada, ¿no? Muchas veces nos ha pasado a todos, yo me he expatriado sin saber nada prácticamente del país, sin tener idea de nada, en fin, aprendiendo sobre la marcha, pero no es esa, realmente no es esa la manera. Hay que prepararse todo lo más que se pueda y que hay que aprender antes de expatriarse y expatriarse en las mejores condiciones. Bueno, y comentaros, la expatriación no es españoles en el mundo ni madrileños por el mundo. Estos programas estaban muy bien, yo los veía hace unos años, me parece que ya no los emiten, pero bueno, estaban muy bien por una serie de razones. Por otras, pues te mostraban todo de color de rosa, ¿no? Y realmente la expatriación no es de color de rosa. Está muy bien en muchos sentidos, en muchos aspectos, pero bueno, luego hay otras cuestiones que no son ni tan sencillas ni tan baladís y que a veces son hasta bueno, pues difíciles, ¿no? Tampoco es ir de vacaciones o hacer turismo en un país, ni ir a un país, encerrarse en la vivienda, como yo he conocido españoles, y no salir prácticamente o relacionarse solo con españoles. Es el expatriado quien debe adaptarse al país y no a la inversa, ¿no? O sea, es lo que yo llamo hay que vivir el país. Bueno, ¿cuáles son las principales razones para expatriarse? Obviamente la principal razón es puramente económica, es decir, la falta de empleo y la falta de buenas condiciones en los empleos que existen en la actualidad, perdón, nos hacen expatriarnos, ¿no? Esta quizás sea la razón más
fundamental. Yo me expatrié, entre otras cosas, porque no, en España el trabajo que tenía o era muy malo, o de calidad, o simplemente no había. Búsqueda de mejores oportunidades profesionales y desarrollo personal, esto está claro. Un proyecto atractivo, tenemos muchas nuevas posibilidades de encontrar proyectos que nos interesen, mejorar nuestras capacidades, adquirir nuevas experiencias, curiosidad por conocer otros países y culturas, por viajar, mucha gente se expatria por eso, y aprender y mejorar idiomas. Bueno, esto quizás sería una razón un poco menor. ¿Cuál es el perfil medio del expatriado? Claro, este estudio que yo he puesto aquí se hizo en 2008. Las cosas han cambiado. Casi 8 años después, pues aquí tenéis un perfil medio del expatriado de entonces, que era un hombre en un 72%. Ahora yo creo que es un poco menos. Casado, bueno, ahora hay muchos solteros expatriados con hijos, hay solteros con hijos, perdón, sin hijos, y hay familias que se expatrian con sus hijos. La edad yo creo que, bueno, más o menos puede ser la misma, titulación universitaria, pues sí. Idiomas, inglés, también. La duración de la asignación, 2-3 años, bueno, puede ser incluso más. Destino Europa, en fin. El sector de la construcción, claro, esto era hace 8 años. Bueno, pues esto probablemente ha cambiado ahora en estos últimos años y tenemos un perfil un poco más variado. Bien, ¿cuáles son las cualidades que valoran las empresas en los candidatos que se quieren expatriar? Ahí tenemos una serie de cualidades en un estudio de IES de hace ya más de una década, con lo cual, bueno, pues se ha quedado un poco obsoleto, pero nos puede servir para ver qué cualidades se valoran más, ¿no? La trayectoria profesional es una de las que más se valoran, los conocimientos, las habilidades negociadoras, liderazgo. Yo diría que hoy en día la capacidad de liderazgo y capacidad de adaptación al país y solucionar conflictos serían las cualidades que más se valoran. Bien, ¿cuáles son los destinos más habituales para expatriarse? En este estudio de hace también 8 años, el principal destino era la Unión Europea. Yo creo que, bueno, esto más o menos ha cambiado en los últimos años. La Unión Europea no está en sus mejores momentos. Sin embargo, en Latinoamérica pues, ha habido mucho trabajo en los últimos años, sobre todo en Brasil, en Chile, en Colombia, en ciertos países, en Ecuador, Perú, Asia, desde luego, China, sobre todo, Vietnam, otros países. Europa del Este ha habido hubo muchas oportunidades en la pasada década. Caribe y África. África yo diría que es uno de los continentes donde más oportunidades hay en este momento. ¿Cuáles son las etapas del proceso de expatriación? El proceso de expatriación no se hace de la noche a la mañana ni de buenas a primeras, no. Tiene una serie de etapas que sería muy recomendable cumplirlas, a veces sí, a veces no, pero habría que empezar con una planificación de la asignación, de lo que es dónde vamos a expatriarnos. Hay que preparar, bueno, pues todos los trámites que son necesarios, visados si son necesarios, seguros médicos, logística, etcétera. Luego, una vez que comenzamos la asignación, es decir, que nos hemos expatriado, hay un periodo durante la asignación y después habría un periodo antes del final de la asignación, es decir, antes de que se acabe nuestro contrato y nos volvamos a España, donde empezaría la repatriación. Lo ideal es que esa repatriación empiece antes de que se nos acabe el contrato, antes de que nos volvamos. No de buenas a primeras, de un día para otro, bueno, pues me voy, recojo todo y me voy. No. Eso lleva un proceso y desde luego, si se quiere hacer bien, pues no es cosa de un día. Bien, esta figura de aquí me ha parecido graciosa incluirla para que veáis que lo de expatriarse no es algo sencillo ni algo que se hace decir a la buena, ¿no? Entonces, cuando uno se expatria pasa por una serie de fases. Nos ha ocurrido a todos. Cuando llegas al país, lo primero parece que estás de... Dice aquí luna de miel. Bueno, parece que estás, efectivamente, te has ido de vacaciones, estás de turista, todo te hace gracia, todo te gusta, te parece
te excita, te parece llamativo. Después, al poco tiempo, entre 2 o 3 meses, pues hay cosas que empiezan a molestarte, ¿no? Empiezas a encontrar los defectos, empiezas pues, ¿no? a sentirte a disgusto con ciertas cosas, ¿no? Incluso o con muchas cosas, ¿no? Puede llegar un momento que dices, bueno, no soporto el país, que es lo que le ha pasado a mucha gente, ¿no? En 3, 4, 5 meses es el periodo crítico, ¿no? 6 meses. Hay un choque cultural importante, sobre todo si es un país donde no se habla español, donde la cultura es distinta, donde la religión es distinta, bueno, pues todo esto se acusa. Después, si has logrado sobrevivir a esta etapa, pues hay una etapa que se llama de ajuste, donde bueno, pues te vas ajustando y te vas adaptando al país y lo vas tolerando más y te vas sintiendo mejor hasta que llega un momento que ya dominas el país, te sientes a gusto y puedes seguir ahí pues por mucho tiempo si quieres. Vamos a ver los costes de la expatriación, que son elevados. Es decir, cuando una empresa decide expatriar a un profesional, pues esto cuesta dinero, y cuesta bastante dinero. Porque no solamente el salario que hay que pagarle, sino que hay que darle incentivos o primas de expatriación, hay que darle además un paquete de expatriado, que luego veremos un poquito más en detalle, que consiste en una vivienda, en un vehículo, un seguro de vida, un seguro médico, es muy importante, el seguro de accidentes. Si se va con su mujer y con sus hijos, pues a los hijos hay que buscarles colegio. A la mujer, pues si se le puede buscar un empleo mejor, no solo mujer, perdón, cónyuge, ¿no? Puede ser que la mujer sea la que tiene la posibilidad de expatriarse y el marido pues tenga que buscarse un empleo allí, ¿no? En el país, que está sucedido. Los gastos de desplazamiento, en fin, impuestos. Todo esto quiere decir que las cosas hay que hacerlas bien, porque una expatriación mal planificada puede llevar a gastos elevados y sobre todo a la insatisfacción de las personas. Bueno, la expatriación tiene ventajas, sin duda ninguna. Las ventajas las hemos visto un poco. Para la empresa están claras, ¿no? Cuando una empresa decide salir fuera de España, pues es porque quiere expandir su negocio, también por el desarrollo profesional de sus empleados, incluso por la formación del personal local donde está implantada y la transmisión del know-how, ¿no? De la propia empresa. Desde el punto de vista del expatriado, las ventajas son numerosas, como ya hemos dicho. Es decir, las ventajas profesionales, pues eso, promocionas, aumenta tu caché profesional, en una palabra, ¿no? Yo mi caché profesional, si me permitís decir la palabra caché, aumentó muchísimo desde que empecé a expatriarme. Es decir, eso se valora mucho cuando has estado trabajando fuera de tu país. Se valora no solo por las empresas españolas, sino por las empresas internacionales. Ventajas económicas y fiscales, desde luego, tu salario aumenta, en ocasiones se multiplica por 2, por 3, depende. En algunos sitios no pagas impuestos, por ejemplo aquí en Arabia Saudí no pagamos impuestos, estamos exentos de pagar impuestos de momento. Incluso yo no soy residente fiscal en España y tampoco pago impuestos en España como residente fiscal, pago impuestos de no residente, que también veremos lo que es. Y luego, ventajas sociales que son un poco más intangibles, como es el prestigio, ¿no? La vida social, en fin, conocer a gente de otros países, esto te da mucha riqueza. Bueno, inconvenientes, claro que los hay. Dificultades de adaptación al país, sobre todo cultura, idiomas, costumbres diferentes, estrés, a veces te sientes solo. Puedes tener trastornos de salud, por ejemplo, si vives en Bolivia, 3.800 metros en La Paz, donde yo estuve 2 meses, pues allí no es fácil. En fin, te puedes sentir a veces desmotivado, la gente si no te ve, pues o no te tiene delante, pues se olvidan de ti. En fin, aquí tenéis en la figura un poco esto está sacado de Spat Insider y está muy bien porque pone un poco cuáles son las típicas frases, ¿no? Las típicas preocupaciones del expatriado. Voy deprisa porque el tiempo vuela y tenemos muchas slides todavía. Bueno, desde luego la expatriación supone una serie de retos y dificultades, tanto personales como profesionales. Por eso las empresas, hombre, pues son conscientes en general y ofrecen o deben ofrecer paquetes que sean atractivos para que la gente se expatríe. Hoy en día esto ha cambiado, también es verdad que las circunstancias no son como antes y las condiciones que se están ofreciendo
tampoco son las mejores, ¿no? Hace unos años, hace 10 años, 5 años incluso, las condiciones eran mejores, pero en fin, todavía sigue siendo, digamos, interesante expatriarse en el sentido económico. Bueno, ahí tenéis un poco cuáles son los beneficios y ayudas a la expatriación, los más comunes, ¿no? Alojamiento, por supuesto, te lo suelen dar, el seguro médico, te pagan la mudanza, viajes de vuelta, los gastos de instalación, te dan un coche, los colegios de los niños, seguro de vida, etcétera. Bueno, ¿cuáles son los perfiles más demandados en el mercado profesional? Depende de las regiones, depende de los países, ¿no? Yo he hecho una clasificación que la he hecho basado en mi conocimiento y ahí tenéis una serie de profesiones donde a nivel mundial se están demandando más perfiles, ¿no? Comercial y marketing, por ejemplo, directores de desarrollo de negocio, directores comerciales, especialistas en marketing, en ingeniería y construcción, se sigue construyendo y se siguen proyectando cosas en el mundo, energías renovables, el sector de las telecomunicaciones y el sector de las TIC, efectivamente, el sector sanitario, el médico. Aquí, por ejemplo, en Arabia, pues para que os hagáis una idea, el 90% de las enfermeras son extranjeras, casi todas son de Filipinas. Bueno, sector científico, financiero, etcétera. Destinos no favorables. Bueno, están los Big Four, ¿no? Que los llamo yo, que son Estados Unidos, China, Singapur y Alemania. Estos son los países donde más gente se expatria, donde más, sobre todo, estamos hablando aquí de españoles, ¿no? Pero en general en el mundo son países que absorben mucho trabajador extranjero, mucho expatriado. Luego, por continentes o por regiones estarían Asia, con esos países que veis ahí, Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, Europa Occidental, Noruega, Alemania sobre todo, Reino Unido, Latinoamérica, los países del Golfo todavía, aquí se siguen haciendo muchos proyectos, África subsahariana, el Magreb, Rusia y Oceanía. Bien, ¿cuáles son los criterios para seleccionar países? Lo primero, habría que estudiar el mercado de trabajo del país, ¿no? ¿Qué se demanda en este país? ¿Qué tipos de perfiles y especialidades se están demandando? Adecuar nuestro CV y perfil en las redes sociales a las necesidades de las empresas y organismos empleadores. Las afinidades que tengamos con el país, esto es importante, el idioma, y los temas administrativos y burocráticos, es decir, lo fácil que sea obtener un visado, un permiso de trabajo. Hay países que es realmente complicado y eso complica todo. Bueno, vamos al currículum. El currículum clásico 1.0, lo de 1.0 significa que es el currículum de toda la vida, que lo tienes en Word y lo envías a las empresas. Bueno, esto está absolutamente obsoleto. Voy a hacer un poco crudo y me vais a perdonar por ello, pero el currículum en formato Word o PDF no sirve de nada, prácticamente de nada hoy en día. Ahora veremos por qué. De todas formas, se sigue pidiendo, sí, es verdad, se sigue pidiendo, se sigue enviando, pero cada vez menos. Y vamos a ver por qué cada vez menos. La razón, lo veremos a continuación, es porque si tu perfil está en las redes sociales, sobre todo en LinkedIn, no te hace falta prácticamente tener ningún currículum ni en papel ni siquiera electrónico, ¿no? Bueno, es una tarjeta de presentación, obviamente, la clásica herramienta de marketing y promoción personal del mundo 1.0. Hoy estamos ya entrando en el mundo 4.0, que es el Internet of Things o el Internet de las cosas. La estructura del currículum vitae pues varía mucho de un país a otro, de una cultura a otra. No hay un formato, un modelo único, ¿no? Sobre todo para un currículum vitae internacional. Los más comunes son el formato cronológico, el cronológico inverso, que es el que más me gusta a mí, es decir, enumerar la experiencia, estudios, cursos, todo lo que tengas, de lo más reciente a lo más antiguo, el temático, funcional y el combinado mixto. Yo ya digo, el que más me gusta es el cronológico inverso. Bueno, para mí las secciones que un currículum completo debe contener, las más importantes, es Career Mission Statement, o sea, tu objetivo profesional. ¿Qué quieres ser en esta vida? ¿Qué ofreces? ¿No? El summary, el resumen, es importantísimo. Además es lo que se va a leer casi todo el mundo. Tened en cuenta una cosa, lo veremos ahora, el currículum profesional
currículum hoy en día debería ser una página, una sola página, como mucho 2. Esos currículums de 3, 4, 5 páginas están totalmente obsoletos, no se los lee nadie. Si envías un currículum en formato electrónico o en papel, que tenga, por lo menos que tenga estas dos cosas, Career Mission Statement y el Summary, el resumen. Luego el Employment or Career History, tu trayectoria profesional, que incluya la empresa, la posición ocupada, la duración, las responsabilidades y los logros. Idiomas, muy importante, y luego ya vendría, por orden de importancia, estamos listando educación y Education and Qualifications, o la formación académica, y otras informaciones relevantes. Bueno, ¿cuáles serían los consejos para la preparación del currículum? No hay una regla única para ello, ni el número determinado de páginas. Lo que sí que es verdad es que el currículum se debe customizar. Es decir, si yo voy a enviar una oferta, voy a responder una oferta de empleo de una empresa de energías renovables, por decir algo, voy a intentar adaptar mi expertise, lo que yo sé, a esa oferta de empleo. Eso se llama customizar. El currículum tiene que ser algo vivo, es decir, hay que actualizarlo, sobre todo los que estéis buscando empleo, alguno me imagino que lo estáis haciendo, hay que actualizarlo cada poco tiempo, ¿no? Tiene que ser coherente, lógico, estar bien estructurado, se debe, como hemos dicho, customizar, no debemos mentir, podemos realizar ciertos retoques, foto o no foto, yo prefiero poner foto en blanco y negro, la extensión 2 o 3 páginas, pero realmente una página sería lo más recomendable. La redacción tiene que estar perfectamente redactado y una vez que se ha redactado, pues imprimirlo y leerlo en papel varias veces para ver si está bien. Bueno, ahí tenéis un ejemplo de mi propio currículum, del Executive Summary, que es lo más importante, es lo que se lee de todo el mundo y es ahí donde tienes que venderte, ¿no? Bien, y luego esto sería un ejemplo de una empresa en la que trabajé, bueno, pues con el nombre de la empresa, la posición, de cuándo trabajé en ella, las responsabilidades y luego un ejemplo clásico de una página, de un currículum. Y aquí está el currículum que a mí más me gusta, como es el caso de Marisa Mayer, que es la CEO de Yahoo, como algunos de vosotros podéis saber, y el de Elon Musk, que es uno de los grandes gurús empresarios. Fijaos qué currículum, de una sola página, y realmente es fantástico. Si podéis hacer esto, estáis en la buena onda. Bueno, las redes sociales, vamos de tiempo, nos queda muy poco tiempo y voy a tener que acelerar mucho. Las redes sociales, desde luego, es el sitio donde tenéis que estar para buscar empleo. ¿Y cuál es la red social? Pues es LinkedIn. Es LinkedIn porque LinkedIn es, como bien dice Jorge Zozola, tu pasaporte 2.0 y ventana 3.0. Es decir, en LinkedIn tú puedes interactuar, tú puedes tener tu perfil lo ven millones de personas, puedes interactuar con mucha gente y puedes tener realmente muchísima más llegada que con el currículum normal. Fijaos, LinkedIn a día de hoy tiene 450 millones de miembros, con lo cual las posibilidades de conocer gente son enormes. Bueno, eso es un pantallazo de mi perfil en LinkedIn con la foto y lo más importante, el summary. ¿El summary por qué? Porque el spam attention, que es el tiempo que alguien cuando aterriza sobre tu perfil en LinkedIn dedica a leerlo, son de media 8 segundos. O sea, imaginaros en 8 segundos lo que se puede leer, muy poco. Por lo tanto, lo que pongas en tu summary es lo que te va a vender a quien mire tu currículum. Tu perfil en LinkedIn. Es súper importante tener tu perfil en LinkedIn. Hoy en día, el que no está en LinkedIn, sencillamente no está. El profesional que no está en LinkedIn no está. Y como ejemplo os diré algo. Yo estoy aquí en Arabia gracias a LinkedIn. Y mis últimos
9, no, desde el 2000, sí, mis últimos 7, 8 años como profesional, de todas las asignaciones que he tenido, menos una, todas han venido a través de LinkedIn. O sea que fijaros si es importante estar en LinkedIn. Bueno, esto es un ejemplo de una empresa donde trabajé, aquí en Arabia, responsabilidades, logros. Esto es muy, muy, muy importante. Esto es tu ventana 3.0, que es los posts que tú publicas. Es decir, fijaos una cosa, este post que yo publiqué aquí en mayo del año pasado, ha tenido más de 5.000 visitas. 5.000. Imaginaos lo que es eso, 5.000 personas que han visto tu artículo publicado y algunos de ellos han interactuado contigo. Han enviado comentarios, le han dado a like. Eso es una riqueza que jamás conseguirás con tu currículum. Entonces es importantísimo publicar de lo que sabes, publicar de lo que te interesa, publicar regularmente. Bien, luego los idiomas es importantísimo, es decir, hoy en día si no sabes idiomas, pues te reduces mucho las posibilidades. Entonces, bueno, yo tengo la gran suerte de haber aprendido idiomas, he vivido en varios países y me gusta aprender idiomas y me gusta tener contacto con diferentes culturas y, bueno, pues gracias a eso pues he conseguido trabajos en el norte de África, por ejemplo, aquí en Arabia. Bueno, publicar libros, publicar artículos es importantísimo porque todo lo que te dé visibilidad, cuando la gente ve que tú publicas, que tú tienes experiencia en bueno, pues lo que sea y que además hoy lo importante no es el know-how, es el know-who, es decir, a quién conoces y quién te conoce, porque tú puedes saber mucho, puedes tener mucho know-how, pero si nadie sabe que tienes know-how, no te sirve absolutamente de nada. Luego, por tanto, el know-who es muy importante, más que el know-how. Por ello, las redes sociales es realmente donde uno puede triunfar, donde uno puede venderse, no solo para conseguir trabajo, que era mi objetivo primordial con LinkedIn, sino también para conseguir negocio, para tener tu propia empresa. Puedes tener tu propia empresa en LinkedIn a través de tu propia página de empresa. Bueno, ahí hay las recomendaciones también muy importantes que te recomiende gente, porque tener en cuenta una cosa, los headhunters de hoy, los reclutadores de hoy, donde van a mirar, la primera cosa que van a mirar va a ser tu perfil en las redes sociales, en LinkedIn y en otras redes sociales, Twitter y Facebook. Pero LinkedIn sobre todo, porque es la red profesional por excelencia. Bueno, entonces, ¿cómo podemos buscar rápidamente consejos para la búsqueda de empleo internacional? ¿Cómo podemos buscar empleo en LinkedIn? Lo primero que hay que hacer es generar networking, es decir, empezar a contactar con gente del sector, interactuar con ellos, preguntar, meterse en foros de discusión. Vas a aprender, vas a conocer gente y te pueden salir posibilidades de trabajo. Fijaros una manera de interactuar, pues yo creo que fue hace 5 o 6 años, antes de venir a Arabia, Wael Alan, que es un contacto mío, era el director, el Chief Executive Officer de Arcadis, una de las empresas más importantes del mundo de ingeniería, y yo estaba buscando trabajo en ese momento y le contacté directamente, es contacto mío de primer grado, y le mandé un correo a Wael Alan, ahí tenéis presentándome, Wael, me gustaría trabajar en los países del Golfo, ¿hay alguna posibilidad? Y me contestó diciendo, mándame tu currículum. O sea, que fijaros lo fácil que es, y contactar directamente con un Chief Executive Officer. Luego, lo que decía antes, la company page. Es decir, te vas a una company page, a una página de empresa y enseguida conoces su core business. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cuáles son los proyectos en que están trabajando? ¿Qué vacantes existen? Es decir, ¿qué trabajos se están publicando? ¿Qué gente trabaja en esa empresa? Si son contactos tuyos o no. Fijaos aquí en la de Saudi Aramco, que es la empresa más grande del mundo, aunque no cotiza en bolsa, pero es la más grande del mundo sin duda ninguna.
en capitalización, en assets, en una serie de cuestiones. Yo tengo 112 conexiones de primer grado. Eso quiere decir que conozco a 112 personas directamente que trabajan en esa empresa, ¿no? Y luego, bueno, pues muchas más de segundo grado y muchísimas más que están empleados en LinkedIn, como empleados en LinkedIn. Bien, también es una manera muy fácil y muy directa de contactar con headhunters o de que contacten contigo. Aquí tenéis un ejemplo, ¿no? José Antonio García, pues es un partner en The Beaumont Group, es una empresa de headhunting. Bueno, pues me contactó hace un par de años para un puesto en países, ¿dónde era? En países del Golfo, me parece. Middle East Manager, sí, para una multinacional europea. Bueno, pues te contactan directamente. Esto fue él que contactó conmigo. Y luego, lo que decía antes, meterse en discusiones de grupos. Esto es muy importante, porque ahí vas a conocer gente, porque ahí vas a demostrar que sabes de lo que sea, de agua, de medio ambiente, de finanzas, de energía, de lo que tú sepas hacer. Y hay en LinkedIn millones de grupos, con lo cual puedes encontrar sin duda ninguna un grupo donde tienes algo que decir. Bueno, luego ya esto va a ser un poco más rápido porque no tenemos casi tiempo. Supongo que algunos querráis hacer preguntas. Tema de legislación laboral, ¿cuál es la normativa, ¿no? que se aplica pues, a los que os vais a desplazar? Está el Estatuto de los Trabajadores y luego pues toda la legislación que se aplica. Nosotros tenemos aquí en España una serie de leyes y en Europa hay una serie de directivas. Tampoco me voy a parar mucho es bastante farragoso. Lo que sí es importante saber es cuáles son los derechos y cuáles son los deberes del trabajador, ¿no? Sobre todo si te desplazas a Europa, algún país de la Unión Europea, bueno, pues tienes una serie de derechos y una serie de obligaciones. Seguridad social, esto sí es importante. Antes de desplazarte al extranjero, pues hay una serie de trámites que tienes que hacer y además es importante hacerlo, ¿eh? Aparte que te lo van a exigir, pues es conveniente, ¿no? Preparar toda la documentación, comunicar que te desplazas, eso lo hace la empresa tuya. También vacunarte si vas a algún país de riesgo. Bueno, todos estos trámites se suelen encargar la empresa. Ahí tenéis el portal de la Seguridad Social, donde tienes toda la información. Hoy en día pues, es fácil acceder a la información y sencillo. Fiscalidad, esto es súper importante. Aquí tenéis el enlace de la agencia tributaria, porque si te vas al extranjero, tu fiscalidad puede cambiar. Por ejemplo, os hablo de mi caso. Yo soy no residente fiscal en España, por lo tanto no pago impuestos. ¿Por qué? Porque estoy más de 183 días fuera de España, mis intereses económicos están aquí, en Arabia Saudí, no están en España, y mi familia está aquí, por lo cual yo soy, a todas luces, no residente fiscal en España. Y no pago impuestos en España. Pago impuestos de no residente. Pago impuestos por tener, por ejemplo, una casa y por tener, por ejemplo, pues, no sé, lo que tengas, acciones o cuentas bancarias que te generen ingresos, que te generen intereses. Por ese tipo de cuestiones pagas por tu patrimonio en España. Bueno, hay un tema interesante, ¿no? Hacienda, para, digamos, no penalizar a los expatriados, pues tiene un sistema donde estás exento de tributar hasta 60.000 euros, ¿no? Si estás más de 183 días fuera de España. Entonces se te considera como depende si estás más del 1 de julio, de permanencia durante más de 183 días en España, eso es, estás en España, entonces eres residente, por lo cual tienes que ver solamente derecho a estar exento hasta 60.000 euros de lo que ganes fuera. Y si estás más de 183 días fuera de España, se te aplica, que es mi caso,
un tipo fijo del 24%. En ese 24 en realidad es 24,75. Tributas por el IRNR, impuesto de la renta de no residentes, que es el que por el que yo tributo. Entonces tributas pues por lo que tienes en España, tienes casas o tienes acciones, por lo que tengas, pero no tributas por ingresos de trabajo. Bueno, y luego hay otro sistema que es el régimen de excesos. Ahí tenéis un ejemplo, ¿no? Un trabajador que le destinan al extranjero gana 30.000 euros anuales y si trabajas en España su salario sería de 25 euros, entonces tendría un exceso de tributación de 5.000, que puede considerarse exento, de manera que tributa por los 25.000 euros restantes. Bueno, hay diversos, digamos, casos, cada caso es distinto, y lo que conviene aquí es tener un buen asesor de impuestos que todas estas cosas te lleve. Yo tengo el mío, se dedica, desde luego es el que lleva todos estos temas, y cuando voy a España 2 veces al año, sobre todo a finales de año, es cuando hacemos la declaración de la renta anual y pagamos los impuestos. Vamos, no es complicado, lo que sí conviene es hacerlo bien y pagar, porque no hay nada peor que tener problemas con la Hacienda. Bueno, un contrato de expatriación. ¿Qué tiene que tener un contrato de expatriación? Pues tiene que tener una serie de cuestiones que deben estar incluidas y que, desde luego, algunas son absolutamente necesarias, ¿no? ¿Cuál es la legislación aplicable, la jurisdicción, tu nombramiento, en calidad de qué, tu posición, la duración de tu contrato, a dónde te desplazas, un periodo de prueba, en fin, funciones, obligaciones, responsabilidades, impuestos que se te aplican, las vacaciones, permiso de residencia y de trabajo, todo esto. A mí me han hecho contratos de expatriación con empresas españolas y todo esto viene en el contrato, son cosas normales. O deberían venir. Bueno, el paquete expatriado, el famoso expat package. Esto es muy variable, ya digo, en función de la empresa, en función de las condiciones de cada uno, en función de muchísimas cosas. Desde luego, un paquete de expatriado como el que tuve yo en la última empresa, que tenía todo, ¿no? Tenías alojamiento, te daban bastante dinero además para que consigas tu vivienda. Esa es una posibilidad, o bien te pagan la vivienda directamente. Además, a mí me la pagaban con todos los gastos incluidos, de electricidad, de gas, teléfono no, internet tampoco, pero electricidad, gas y agua estaba incluido. Vehículo de empresa, la empresa te tiene que dar un vehículo, por supuesto el mantenimiento está incluido y normalmente la gasolina también. Seguro médico y de accidentes y de asistencia en viajes, esto es importantísimo, tienes que tener uno y además uno bueno. Viajes de ida y vuelta, los que tú negocies, normalmente te ofrecen un par de ellos al año, pero tú puedes negociar 2, 4, 6, lo que sea. Colegios, esto es importante si tenéis hijos. Permiso de trabajo, residencia, todo esto lo tiene que hacer la empresa y los gastos los tiene tienen que correr a cuenta de la empresa. Los gastos de traslado e instalación, estos son gastos que pueden ser importantes. Lo que se llama relocation package, o te pueden dar un package o te pueden dar un allowance, es decir, una cantidad fija para que tú, si es más o si es menos, eso ya es otro tema. Y tú te pagas tus gastos. Luego, cosas como la formación en idiomas, el apoyo al cónyuge, la búsqueda de trabajo o la formación intercultural, bueno, pues esto ya es un poco más de lujo, digamos, y en algunos casos, si la empresa es muy buena, pues te lo ofrecen, pero lo normal es que no te lo ofrezcan. Y después vamos a ver un poco lo que es el proceso de expatriación y la gestión del expatriado, los aspectos prácticos. Bueno, hay varias fases, ¿no? O de etapas. Una es la de prellegada, lo que haces antes de llegar al destino, la de llegada en sí al destino y la posllegada, ¿no? Hay una serie de trámites, como apuntábamos antes, inmigración, aspectos fiscales, la mudanza, etcétera. Bueno, la etapa de prellegada sería todos los trámites que realizas antes, el visado, el seguro médico, de accidentes, cuáles son las leyes, regulaciones y costumbres del país. Todo eso se puede encontrar en la página web del Ministerio
de Asuntos Exteriores. Es conveniente contactar con las embajadas y consulados previamente. Yo lo hice cuando vine aquí. Y bueno, pues el tema de mudanzas, alojamientos, ir mirando alojamientos, bancos, si puedes hacerlo, en fin, trámites que se hacen antes de llegar al país. Algunos no se pueden hacer, sino que tienes que llegar al país y directamente pues empezar a buscar un banco, a abrirte una cuenta, te buscas un alojamiento. Es muy conveniente registrarse en la embajada como residente en el consulado español. Aquí tenéis mi registro en el consulado de Rabat de hace unos años. Y conseguir, desde luego, el permiso de trabajo y residencia. Eso es absolutamente... Y luego, bueno, pues la etapa de llegada ya ahí, una vez que te has instalado, empiezas a conocer gente, empiezas bueno, pues a salir un poco, a visitar tiendas, restaurantes. Aquí tenemos muchos malls, son enormes, en fin, eso... Y tampoco hay muchas más distracciones, por otro lado, ¿no? Empiezas a hacer vida social, aquí es muy rica porque hay mucho expatriado y conoces a mucha gente, es muy interesante, de muchos países, tus hijas pues juegan con niños de muy diferentes países y culturas, es muy enriquecedor. Y creo que se acabó. Pues sí, efectivamente, esta es la última slide. Nos hemos pasado 6 minutos de la hora y no sé si ahora tenemos preguntas o tenemos alguna cuestión que queráis que comentemos. Muchas gracias, Manuel, por tu magnífica ponencia. Ha sido muy interesante. Bueno, la única pregunta que hacen repetidamente, que bueno, pues esto igual es un poco violento preguntártelo así, es si la presentación se podría compartir, pero entenderíamos que, bueno, esto no es lo habitual, ¿eh? O sea, lo habitual es subir el vídeo y ya está. Entonces, bueno, porque parece que bueno, es muy interesante todo lo que has compartido, de verdad. Me alegro mucho, pero aquí hay mucho know-how, ¿eh? Hombre, ya se ve. Lo podemos hablar. Bueno. Yo creo que el vídeo sería... Es lo apropiado, sí, es lo apropiado y bueno, ahí estaría bastante información. De todas maneras, como he comentado al principio, si alguno, desde luego, está interesado, no hay ningún problema, que contacte en el correo electrónico conmigo y que con mucho gusto le atenderé. Claro, correcto. Muy bien. Es que, bueno, yo por decirlo, a ver, ser un poco también claro y directo con la gente, yo doy consultoría, ¿no? en temas de expatriación. Entonces, bueno, es know-how y, bueno, es complicado darlo gratis. Está clarísimo. Y luego, si alguno de los que estaba escuchando la ponencia quiere realizar un training, yo estoy encantado. Y ya pues para eso está tu correo, para que bueno haya un contacto directo. Eso no es el objetivo del webinar, evidentemente. Nosotros lo colgaremos en YouTube, como siempre, y ya está. Bueno, pues antes de finalizar, sí quisiera aprovechar para invitar a los que nos están escuchando, no solo para asistir como audiencia a estos webinars, sino también como ponentes. Si tenéis alguna idea que desarrollar o algún tema interesante para nuestra comunidad de Project Managers, pues sería muy bienvenida. Esa colaboración como ponentes, como ha hecho hoy nuestro colega Manuel. Si os interesa nuestra invitación, contactad conmigo, con Rafa. Bueno, ahí tenéis en el chat, yo he dejado mi correo, pero bueno, los canales, los que queráis. De muchas maneras nos pueden llegar. Bueno, damos por finalizado nuestro primer webinar del mes de octubre. Os recuerdo que con la asistencia obtenéis una PDU y que os enviaremos un email con las instrucciones para conseguirlo. De nuevo, gracias a todos los asistentes y a Manuel por transmitirnos su conocimiento en esta magnífica ponencia y os emplazo al siguiente webinar que será el día 18 de octubre. Este mes de octubre... Gracias a vosotros, José, y gracias también a todos los oyentes. Por supuesto, Manuel, por supuesto. A ti. La ponencia próxima del 18 de octubre, que si no recuerdo mal, este mes tenemos 3. Tenemos esta de Manuel. Tenemos el 18 de octubre otra de Carlos González Jardón, que se titula La importancia de la evaluación del desempeño, una perspectiva desde la gestión de proyectos. Y luego hay una al final de mes que no me acuerdo de memoria cuál es, yo creo que será por el 26 y tal. Entonces, bueno, esto lo iremos publicando. Bueno, pues muchas gracias a todos, a ti Manuel especialmente,
y os esperamos en los siguientes webinars. Un cordial saludo. Gracias a vosotros, José. Un abrazo. Un abrazo.